Más detalles de este caso en contra del expresidente Álvaro Uribe, procesado por fraude procesal y soborno a testigos, y la entrevista completa con el exfiscal Eduardo Montealegre a continuación. No me causa sorpresa la decisión de acusar a Álvaro Uribe por más de 5 delitos de fraude procesal y soborno a testigos, porque existen más de 100 evidencias en contra de Álvaro Uribe que comprometen su responsabilidad como instigador y coautor de diversos delitos de fraude procesal y de soborno. Hay un abanico de pruebas grandes, testimonios, prueba documental, interceptaciones telefónicas, indicios muy graves, entre otras evidencias, y como digo, son más de 100 evidencias las que comprometen la responsabilidad de Álvaro Uribe. Si el fiscal actualmente hubiera pedido nuevamente una preclusión a favor de Álvaro Uribe, hubiera incurrido en el delito de prevaricato. Entonces, se está haciendo justicia. Aquí no se trata, como dicen algunos, de que es Petro tratando de imponerle responsabilidades penales a Álvaro Uribe, de que Petro quiera enviar a la cárcel a Álvaro Uribe. No se trata de eso, porque estos sucesos acontecieron hace cerca de una década. La prueba se ha venido consolidando desde antes de que el presidente Petro llegara al poder. Tengo la certeza de que existe la responsabilidad de Álvaro Uribe en los delitos investigados. Existen suficientes evidencias para imponerle responsabilidad penal, para declararlo culpable por esos delitos de soborno y fraude procesal, que son muchos fraudes, muchos sobornos, unos delitos que le darán a Uribe por lo menos 15 años de cárcel. El otoño del presidente eterno de Colombia serán 15 años de cárcel. Lo esperan 15 años de prisión, en los cuales va a pagar por estos delitos muy graves que tienen total relación y conexidad con graves violaciones a los derechos humanos. La justicia tarda, pero llega, y Álvaro Uribe está a puertas de recibir una sanción que puede llegar hasta 15 años de prisión. Es indiscutible que bajo la administración Barbosa Mancera se construyó una cadena de impunidad, unos pactos de silencio para proteger a Álvaro Uribe. Las evidencias en contra de Uribe están hace muchos años. Básicamente las recogió la Corte Suprema de Justicia, un tribunal colegiado, un tribunal independiente, y la Corte Suprema de Justicia consolidó todas las evidencias en contra de Álvaro Uribe a tal punto de que él estuvo detenido. Álvaro Uribe, sin embargo, para burlar la detención y burlar la justicia, renuncia al Senado y se fue a la Fiscalía. ¿Por qué se va a la Fiscalía? Se va a la Fiscalía porque allí tenía a Barbosa, un títere del ubérrimo, un títere de Iván Duque, que efectivamente lo que hizo fue construir hipótesis y actividades para tejer la impunidad de Álvaro Uribe. Pero no pudieron porque tuvimos 2 jueces muy valientes, de muy buena formación, que con gran interés académica, profesional y ética se opusieron a las preclusiones de Álvaro Uribe. Esa es la razón por la cual, ante la magnitud de la evidencia, ante la contundencia de la evidencia, yo he dicho que existen montañas de evidencia, una catedral de evidencias en contra de Álvaro Uribe, más de 100, que lo van a llevar a juicio, y con esas evidencias Uribe va a ser condenado. Tengo confianza en que la justicia colombiana actuará, que los jueces colombianos impartirán justicia y que Uribe recibirá por fin las determinaciones judiciales de responsabilidad por este delito y por muchas más graves violaciones a los derechos humanos que él ha cometido en su larga trayectoria delictiva. El senador Cepeda
legítimamente recibió como senador de la República varias declaraciones en contra de Álvaro Uribe. Declaraciones que él recoge en algunos centros carcelarios del país, nacionales e internacionales. Declaraciones que recoge el senador Iván Cepeda como senador, como miembro de la Comisión de Paz y como defensor de derechos humanos. Esas declaraciones comprometían o comprometen gravemente la responsabilidad de Álvaro Uribe en el paramilitarismo. A raíz de esa investigación que hizo el senador Cepeda, muy fuerte, muy sólida, Uribe denuncia penalmente al senador Cepeda diciendo que el senador Cepeda estaba orquestando evidencias y testigos falsos en su contra. O sea que Uribe, el punto de partida de Uribe es señalar temerariamente al senador Cepeda, diciendo supuestamente que él estaba orquestando unos testigos y unas evidencias para comprometer la responsabilidad de Álvaro Uribe. ¿Y qué pasó? Que la Corte Suprema investigó y encontró que el senador Cepeda había actuado en forma transparente, que Cepeda no había orquestado absolutamente ningún hecho falso en contra del senador Álvaro Uribe, y llegó a la conclusión que Cepeda había actuado transparentemente y que la persona que sí estaba haciendo montajes contra Iván Cepeda era el senador Álvaro Uribe. O sea, en términos coloquiales podemos decir, le salió el tiro por la culata. Entonces ahí se abre el proceso contra Álvaro Uribe por compulsa de la Corte Suprema de Justicia. Pero Uribe no le bastó haber mentido y haber cometido fraudes y haber conseguido testigos falsos y llevado evidencias falsas en el proceso contra Iván Cepeda, sino que también en el proceso que se abre contra él, porque la Corte dice aquí quien está haciendo entrampamientos, aquí quien está orquestando testigos falsos es Iván Cepeda y no Álvaro Uribe. Uribe sigue delinquiendo. Uribe es una máquina de cometer delitos. Es algo asombroso. Uribe no lo detiene absolutamente nada, no lo intimida nada, no le tiene respeto al Estado de Derecho, no le tiene respeto a la ley, sino que Uribe es una máquina permanente, sistemática para la comisión. Entonces siguió delinquiendo y dentro de esa capacidad delictiva a mí me hizo, en lo que a mí respecta, 2 montajes. Consiguió 2 testigos falsos en mi contra. Una señora que fue fiscal de apellido Niño, una señora que fue fiscal y que nosotros impulsamos contra ella un juicio por corrupción porque tenía vínculos con el cartel de Medellín y vínculos con el narcotráfico. A raíz de esa investigación, esa señora fue condenada por su vinculación con el narcotráfico. Pues Uribe lleva a esa señora a sabiendas de que ella está diciendo mentiras, y esa señora dice que Jorge Perdomo y yo, o sea, fiscal y vicefiscal de la época, estábamos consiguiendo testigos falsos contra Santiago Uribe, lo que es absolutamente falso. Entonces, la Corte Suprema de Justicia también demuestra la falsedad de las afirmaciones de la señora Hilda Niño, el supuesto montaje que nunca existió. Aquí la prensa de la ultraderecha. Y la ultraderecha, pues, prensa ultraderecha de la revista Semana, el periódico El Colombiano en Medellín, entre otros, han tratado de deformar permanentemente la verdad en este proceso. Y quieren hacer aparecer a Uribe como un perseguido político, como si se tratara de una retaliación de grupos de izquierda colombianas y grupos de izquierda de América Latina contra Álvaro Uribe Vélez por el enfrentamiento que él ha tenido de toda su vida con quien piense contrario, con quien tenga una ideología de izquierda. Aquí no se trata de una persecución política. Estos hechos de Álvaro Uribe,
y muchos otros más, porque es que no podemos entender este hecho de la corrupción y del fraude procesal y del soborno a testigos como un hecho aislado que se cometió aproximadamente hace 10 años, sino que este hecho tenemos que entenderlo en un contexto más amplio. ¿Cuál es el contexto en que lo debemos entender? En que este hecho claramente está relacionado con graves violaciones a los derechos humanos que cometió Álvaro Uribe, especialmente cuando era gobernador de Antioquia. Álvaro Uribe fue el promotor del paramilitarismo en Colombia. Él fue el gran líder político, la cumbre del paramilitarismo colombiano. Llegó a la presidencia como parte de ese proyecto paramilitar y Uribe, siendo gobernador, siendo senador, siendo alcalde de Medellín, siempre estuvo vinculado con organizaciones criminales. Entonces, la prueba contra Álvaro Uribe de sus vínculos con el paramilitarismo, con las graves violaciones a los derechos humanos en Antioquia, por ejemplo, en los casos del Aro y la Granja, por ejemplo, en el caso de los 12 apóstoles, en la conformación de estructuras paramilitares que le dieron muerte a miles de personas en Antioquia y en todo el país, son absolutamente contundentes. Entonces, negar que Álvaro Uribe ha pertenecido y ha favorecido grupos paramilitares y ha cometido graves violaciones a los derechos humanos y ha cometido crímenes internacionales es tapar el sol con las manos. Las pruebas son abundantes, las pruebas son evidentes. Le van a jugar a la prescripción de este caso, porque si este hecho se entiende individualmente, por fuera de un contexto de conflicto armado colombiano, por fuera de las graves violaciones a los derechos humanos, pues uno podría afirmar, partiendo de esa interpretación equivocada de lo que representa este hecho, podríamos estar hablando de que aproximadamente en 2 años podría prescribir el caso. Pero esa es una lectura equivocada, no es una lectura correcta, pero la defensa de Álvaro Uribe va a jugar a esa lectura. ¿Y cómo vamos a refutar esa lectura equivocada? De que este hecho de Álvaro Uribe tiene conexidad con graves violaciones a los derechos humanos, que no debemos olvidar por qué nace el caso de Álvaro Uribe. Este caso de corrupción de pago a testigos, de fraude procesal, nace frente a casos en los cuales hay personas que declaran contra Álvaro Uribe por formar parte de esas estructuras paramilitares. Entonces es absolutamente claro que estos hechos tienen relación de conexidad con graves violaciones a derechos humanos en el pasado, graves violaciones a los derechos humanos que han sido declarados delitos de lesa humanidad. Gran parte de los delitos de graves violaciones a los derechos humanos cometidos en Antioquia, algunos durante la época en que Álvaro Uribe fue gobernador, otros posteriormente, han sido declarados delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. ¿Eso qué significa? Que esos delitos son imprescriptibles. Entonces, van a intentar obviamente dilatar el proceso, hacerlo que no fluya, que se prolongue injustificadamente en el tiempo, pero se les olvida que este delito es conexo con delitos de lesa humanidad y por lo tanto, si es conexo, también es imprescriptible. Luego, de mi parte, como víctima, a pesar de que tenemos que tomar todas las medidas para evitar el tipo de dilación y ser muy diligentes en que el proceso se adelante rápidamente, tengo la tranquilidad de que no va a prescribir porque se trata de un delito conexo con lesa humanidad.